Bienvenidos de nuevo a este su espacio, su refugio para desentrañar los misterios y las maravillas del mundo del espectáculo. Estoy, si cabe, aún más súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si la energía en este chat ya era alta, prepárense para una explosión de entusiasmo porque hoy nos embarcamos en un viaje un tanto diferente, un viaje hacia lo más profundo y genuino de una estrella que ha conquistado corazones a nivel global. Si ustedes, al igual que yo, son fervientes fans de esas almas brillantes que parecen sacadas de un sueño, de esas personalidades que tienen el don de dejarnos boquiabiertos con cada aparición, y aman ser testigos de esos instantes que provocan un inevitable y sincero wow, entonces, agárrense fuerte. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Asterisco de Meth of the Mir, pero no de la manera convencional en la que la vemos cautivarnos en la gran y pequeña pantalla, sino en esos vivos momentos inesperados que, les aseguro, les dejarán sin aliento. Si han oído bien, esos instantes fugaces, auténticos hasta la médula, que a veces, milagrosamente, escapan de las impecables cámaras de producción y nos ofrecen un vistazo a un lado mucho más humano, más real, y absolutamente cautivador de esta talentosa artista. Y si por alguna razón aún no han sucumbido a la tentación de unirse a nuestra vibrante comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse con toda la fuerza y formar parte de nuestra increíble familia. No se queden fuera de ninguna de nuestras emocionantes aventuras, porque cada una de ellas está cargada de sorpresas y descubrimientos. Y es que, seamos honestos y hablemos con la franqueza que nos caracteriza, Asterisco de Meth of the Mir es un auténtico torbellino de talento. La hemos visto brillar con una luz propia en telenovelas que han logrado traspasar fronteras y conquistar corazones en rincones remotos del planeta, siempre con esa gracia natural y deslumbrante que la distingue, y esa chispa inconfundible en la mirada que tiene el poder de enamorar. Pero ¿qué sucede cuando las luces del set se atenúan un poco, cuando las cámaras se detienen y ella deja de interpretar a un personaje para simplemente ser ella misma? Ahí es donde, francamente, la magia realmente ocurre, ¿no creen? Son esos pequeños gestos que nacen de la espontaneidad, esas reacciones genuinas que no pasan por ningún filtro, esas anécdotas que a menudo comienzan como susurros en el vasto océano de las redes sociales y que de repente se transforman en el epicentro de todas las conversaciones. Hoy mi propósito es desentrañar algunos de esos momentos, esos instantes vivo, que no solo nos demuestran por qué Demet es mucho más que una actriz de renombre, sino que revelan facetas de su personalidad llenas de vulnerabilidad, de alegría desbordante, de sorpresas que la sacan momentáneamente de su zona de confort, y que, sincera y humildemente, nos hacen amarla aún más profundamente. Prepárense porque nos disponemos a revivir algunas de sus apariciones más impactantes, esas que nos dejaron completamente pegados a la pantalla, cuestionándonos con asombro cómo es posible tanta autenticidad concentrada en una sola persona. Para empezar a desmenuzar esta fascinación, pensemos, por un instante, en esos asterisco momentos de entrevistas en vivo. Todos sabemos que en el terreno de lo inmediato, de lo improvisado, todo puede suceder, ¿verdad? Y Demet, con esa espontaneidad que la define y la hace tan especial, nos ha regalado algunas joyas que merecen ser recordadas. Recuerdo vívidamente una ocasión, no hace tanto tiempo, donde, durante una entrevista en una alfombra roja, en medio de ese bullicio ensordecedor y la constante avalancha de preguntas de múltiples periodistas a la vez, oh sorpresa, se le cayó el micrófono. Y en lugar de mostrar el más mínimo rastro de nerviosismo o molestia, algo que sería completamente comprensible en esa situación, se echó a reír a carcajadas. Una risa que resonó con una sonoridad contagiosa, absolutamente genuina, que tuvo el poder de hacer sonreír a todos a su alrededor. No intentó disimularlo, no hubo ningún gesto de incomodidad o vergüenza, solo pura y llana diversión ante el pequeño percance del momento. Esa es, en esencia, una demostración cristalina de su naturalidad, de su habilidad para manejar la presión con una desenvoltura admirable, y sobre todo, de su magnífico sentido del humor. No se toma a sí misma demasiado en serio, y ese, mis queridos amigos, es un rasgo de personalidad absolutamente maravilloso y refrescante. Ese instante, aunque aparentemente insignificante, se erige como un vivo momento inesperado, porque nos ofrece una ventana directa a la persona detrás de la deslumbrante estrella, a la mujer que posee la sabiduría y la alegría de reírse de sí misma. Pero la magia no se detiene ahí. Otro tipo de momento que consistentemente nos deja sin aliento son esas asterisco apariciones sorpresa. Cuando uno menos se lo espera, Demet irrumpe en un evento. Todo se presenta en un programa de televisión, o incluso se mezcla entre una multitud anónima, y, de forma casi mágica, la energía del lugar se transforma por completo.
He tenido la fortuna de presenciar vídeos de ella asistiendo a eventos benéficos, y la forma en que interactúa con las personas presentes, especialmente con los niños, es conmovedora hasta la médula. No hay rastro de pose ni la más mínima pizca de artificialidad en sus acciones. La veo agacharse para conversar con un niño, ofrecerle un abrazo sincero que irradia calidez, tomarse el tiempo necesario para responder a sus preguntas con una paciencia que denota una gran calidad humana y una empatía profunda. Estos son, sin lugar a dudas, los momentos que realmente marcan la diferencia, aquellos en los que su humanidad brilla con una luz propia e inconfundible. No es simplemente una cara bonita y talentosa que vemos en la televisión, es alguien que posee una empatía real y palpable, que tiene la capacidad de conectar con las personas a un nivel profundo y significativo. Esos gestos de bondad espontánea son verdaderos tesoros, y son, por su propia naturaleza, inesperados porque no están guionizados, no forman parte de la trama de una película. Son destellos puros y auténticos de su verdadero ser. Y ni hablar de las redes sociales, ese campo de batalla por excelencia para los momentos vivo más auténticos. Demet, al igual que tantas otras estrellas contemporáneas, comparte fragmentos de su vida cotidiana, pero lo hace de una manera que nos hace sentir íntimamente conectados, como si fuéramos parte de su círculo más cercano. Pensemos, por ejemplo, en esos stories que comparte sin previo aviso, mostrándonos un día cualquiera en su vida, quizás mientras se prepara para un evento importante, o simplemente disfrutando de un café en la tranquilidad de su balcón. Es importante destacar que no siempre son momentos de una perfección cinematográfica, y es precisamente esa imperfección, esa falta de pulido, lo que los hace tan increíblemente valiosos y cercanos. He visto vídeos de ella practicando una coreografía, donde de vez en cuando se produce alguna caída graciosa, o compartiendo un momento tierno y entrañable con su mascota, con esa ternura que tiene el poder de derretir hasta el corazón más escéptico. Son pequeñas píldoras de autenticidad que nos demuestran que a pesar de su inmensa fama y el pedestal en el que a menudo se colocan a las celebridades, ella sigue siendo una persona con sus altibajos, sus momentos de pura diversión y también de arduo esfuerzo. Es esa relatividad, esa cualidad de ser perfectamente imperfecta, lo que nos permite conectar con ella a un nivel más íntimo y sentirnos, de alguna manera, más cercanos a su realidad. Son los vivos momentos inesperados que nos recuerdan de forma contundente que las celebridades también son, y ante todo, humanas, y esa es una revelación que, sin duda alguna, siempre nos deja con una sonrisa en el rostro. Ahora adentrémonos en esos momentos que realmente nos dejan con la boca abierta, esos instantes que nos hacen contener la respiración de la pura emoción. Pensemos, por ejemplo, en sus reacciones durante las ceremonias de premios. Ustedes saben que cuando un actor o actriz recibe un galardón, las emociones a menudo afloran de manera desbordante. Y hemos sido testigos de la forma en que Demet ha reaccionado en esas situaciones tan especiales, con los ojos brillantes de una emoción pura y genuina, quizás con alguna lágrima fugaz asomando al recibir un reconocimiento merecido. No hay guión que pueda predecir o dirigir esas lágrimas, no hay actuación involucrada. Es pura y simplemente alegría, satisfacción profunda, y sin duda alguna, el peso palpable de años de trabajo duro y dedicación. Ver esa vulnerabilidad expuesta, esa felicidad tan palpable, es algo que resuena directamente en el alma. Te transporta a ese momento de triunfo junto a ella, y te permite sentir esa emoción de forma vicaria, casi como si el premio fuera tuyo. Y es precisamente ese tipo de espontaneidad emocional, esa capacidad de expresar sus sentimientos más íntimos sin filtros, lo que la convierte en una figura tan magnética y cautivadora. También están esos fals inevitables que, lejos de opacarla o avergonzarla, la hacen aún más encantadora y cercana. He visto vídeos donde se tropieza ligeramente al caminar por un escenario, o donde olvida momentáneamente una palabra durante una entrevista en vivo. Y lo que más me impresiona, y creo que a muchos de ustedes también, es cómo reacciona ante estas situaciones. No hay rastro de pánico, no hay una vergüenza exagerada que la domine. Simplemente lo asume con una elegancia innata, a veces con una sonrisa que disipa cualquier tensión, a veces con un gesto de autocrítica divertido que humaniza aún más su figura. Es esa gracia ante el error, esa habilidad para recuperarse con una soltura admirable, lo que demuestra su madurez personal y la profunda confianza que tiene en sí misma. Nos enseña, de una manera muy sutil pero poderosa, que equivocarse es inherentemente humano, y que la forma en que manejamos esos errores dice mucho, muchísimo, de nuestro carácter. Estos son vivos momentos inesperados porque nos recuerdan, de manera inequívoca,
que nadie es perfecto, ni siquiera las estrellas más brillantes, y que en esa imperfección reside, a menudo, una belleza única y fascinante. Y por supuesto, no podemos dejar de lado los asterisco momentos de complicidad. La vemos interactuar con otros actores, directores, colegas de profesión, o incluso con sus fans, y siempre hay una energía especial que emana, una chispa que surge de forma completamente natural. Esas miradas cómplices que no necesitan explicación, esas risas compartidas que denotan una conexión profunda y mutua, esos gestos que solo ellos, en ese instante, entienden. Son pequeños fragmentos de vida real que nos ofrecen una ventana a las relaciones humanas que se forjan, a menudo de manera muy sólida, detrás de las cámaras. Son instantes de autenticidad pura que nos hacen reflexionar sobre la camaradería, la amistad sincera, y la pasión compartida que une a quienes forman parte de la industria del entretenimiento. Son esos vivos momentos inesperados que nos invitan a desear ser parte de ese mundo, de esa energía creativa y profundamente humana que tanto nos atrae. Pensemos también en esos momentos de asterisco sorpresa genuina. Cuando un fan se acerca a ella de forma inesperada en la calle, o cuando recibe un regalo que no anticipaba en absoluto. La expresión que se dibuja en su rostro en esos instantes, esa mezcla palpable de asombro y gratitud sincera, es sencillamente impagable. No está acostumbrada a ser sorprendida en el día a día de su vida cotidiana, y esas reacciones espontáneas son la prueba más clara y contundente de su autenticidad. He visto vídeos donde se emociona hasta las lágrimas al recibir un detalle pensado con un cariño inmenso por parte de un seguidor. Esos momentos son verdaderamente conmovedores porque demuestran que, a pesar de su enorme fama y el brillo deslumbrante del estrellato, ella sigue valorando profundamente el afecto de las personas y se deja conmover, de manera muy hermosa, por gestos de cariño genuino. Es esa vulnerabilidad emocional tan sincera, esa capacidad de ser sorprendida y de demostrarlo abiertamente sin reservas, lo que la hace tan relatable y querida por tantos. En resumen, mis queridos amigos, hemos recorrido juntos algunos de esos vivos momentos inesperados que nos han dejado, sin duda alguna, sin aliento. Hemos sido testigos de cómo su espontaneidad en las entrevistas, su conexión genuina y profunda con las personas, sus momentos de vulnerabilidad compartida en las redes sociales, sus reacciones emocionadas y sinceras ante los reconocimientos, su gracia inigualable ante los pequeños errores, su complicidad palpable con quienes la rodean y su sorpresa ante gestos de cariño desinteresado, la convierten en una figura no solo fascinante, sino también profundamente humana y cercana. Demet Özdemir no es meramente una actriz de gran talento y reconocimiento mundial, es una persona real, con sus emociones a flor de piel, sus imperfecciones que la hacen única, y un brillo interior que irradia con una intensidad especial. Y son precisamente estos instantes fugaces, estos destellos de autenticidad pura y sin adornos, los que la elevan por encima del común de las estrellas y nos hacen admirarla aún más profundamente. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este apasionante viaje por el lado más espontáneo, genuino y vulnerable de Demet Özdemir. Me encantaría enormemente saber cuáles son esos momentos suyos que más los han impactado, sorprendido o conmovido. Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus opiniones, sus experiencias y sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha encantado y emocionado prepararlo para ustedes, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras. Tenemos muchas más sorpresas y descubrimientos esperándonos. Nos vemos muy pronto con más contenido que los dejará enganchados. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos ustedes.